Bien, alumnos, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, alumnos. Vamos a iniciar entonces la clase del día de hoy con sistema circulatorio. Continuando con lo que corresponde a aparato cardiovascular, el día de hoy vamos a conversar sobre el sistema circulatorio, que está formado por el sistema vascular sanguíneo y el sistema vascular linfático. La semana pasada hablamos de corazón, hoy conversaremos sobre vasos sanguíneos, arterias, capilares y venas. El sistema cardiovascular corresponde al corazón que bombea la sangre en los dos circuitos separados, pulmonar y sistémico, y estos circuitos, repito, están conformados por arterias, venas, y por vasos sanguíneos capilares, donde ocurre el intercambio de nutrientes, intercambio de gases, y además eliminación de los desechos. Histológicamente, los vasos sanguíneos tienen tres capas. Una capa íntima, que es la parte más interna, más cercana a la luz del vaso sanguíneo, y que tiene como contacto directo con la luz del vaso sanguíneo el endotelio, que es un epitelio plano simple. Luego tiene la túnica media, que es una túnica bastante voluminosa, y la túnica media está constituida por tejido muscular y fibras elásticas en mayor o menor cuantía, sea una arteria elástica o una arteria muscular, como veremos más adelante. Y la túnica adventicia es la parte más externa de los vasos sanguíneos, excepto los capilares, que solo contienen en su superficie endotelio. La capa más externa decía que es la túnica adventicia y que está constituida por adipocitos, por nervios y por vasos sanguíneos, lo que conforman en la túnica adventicia el llamado vasa vasorum, que son vasos sanguíneos dentro de la túnica adventicia que van a nutrir y oxigenar el propio vaso sanguíneo. La túnica íntima tiene el endotelio en la parte más externa, que es un epitelio plano simple, como ven ustedes, una célula con su núcleo,
Por debajo del endotelio vamos a observar el subendotelio, que es un tejido conectivo laxo. Por debajo del subendotelio y siempre dentro de la túnica íntima estamos observando esta estructura elástica sinuosa, fenestrada, porque tiene algunas zonas donde hay entradas. Esa se denomina lámina elástica interna. La lámina elástica interna es el tercer elemento que corresponde a la túnica íntima. Endotelio, subendotelio y lámina elástica interna corresponden a la túnica íntima. Las células endoteliales tienen una serie de, digamos, una serie de elementos que ellos mismos elaboran, como por ejemplo, en resumen, secretan colágeno tipo 2, tipo 4, tipo 5 y una proteína laminina. Van a convertir en compuestos biológicos algunas sustancias como bradicitina, serotonina, tienen una acción antitrombótica, y también dentro de las células endoteliales pueden producirse factores vasoactivos, es decir, que le producen una acción al vaso sanguíneo, como son las endotelinas, que van a producir una vasoconstricción, una constricción del vaso sanguíneo, o si no, el otro elemento, el óxido nítrico, que va a producir el efecto contrario, vasodilatación. Y también va a producir o ayudar a producir una lipólisis, una destrucción de las lipoproteínas, para formar finalmente triglicéridos, colesterol, y también formar parte de la estructura de la membrana basal, y finalmente células endoteliales contribuyen también a la elaboración de factores de crecimiento, como por ejemplo el factor de crecimiento del endotelio vascular. Ese endotelio que hemos hablado dentro de la capa íntima es también producido por las células propias del endotelio, mediante su factor de crecimiento del endotelio vascular, que aquí están las siglas en inglés. Factor de crecimiento del endotelio vascular. ¿Qué es un coágulo sanguíneo? El coágulo sanguíneo es una respuesta del organismo para producir homeostasis luego de producirse una lesión en alguna superficie corporal. Cuando hay una superficie corporal y hay sangrado, entonces se produce un coágulo sanguíneo que normalmente puede ser medido en tiempo de coagulación, que es una de las pruebas bioquímicas que se realiza dentro de un examen de sangre. Pueden ver a qué grado de coagulación tenemos cada uno de nosotros. Esta herida cortante que tiene el dedo de esta persona, pues está en segundos, va a coagularse esa sangre. Luego de una lesión del vaso sanguíneo, el coágulo, que es hemostático, que va a parar ese sangrado, se forma sin necesidad de ocluir el vaso sanguíneo, sino se forma sobre la superficie. Se mantiene en su lugar y luego la zona lesionada va a ser reemplazada por un tejido conectivo. Todo lo contrario es el trombo, porque el trombo ya constituye una patología, no así el coágulo sanguíneo, que es una reacción beneficiosa para el organismo luego de un sangrado. El trombo viene a ser una masa de sangre coagulada que se forma dentro del vaso sanguíneo y permanece en el interior del vaso sanguíneo. Es sangre coagulada que va a sufrir algunos cambios, se endurece, permanece dentro del vaso sanguíneo y va a obstruirlo. Este trombo se va a encontrar tanto en el interior de las venas, arterias, vasos capilares o dentro de las mismas cavidades cardíacas, produciendo isquemia muchas veces, es decir, cuando un vaso sanguíneo mediano o grande se llena de trombos, es decir, de sangre coagulada, esta sangre coagulada comienza a endurecerse mucho más y comienza a ocluir el vaso sanguíneo. Ese vaso sanguíneo no va a poder oxigenar, nutrir a los diversos órganos a los cuales está destinado y va a producir a esos órganos, pues, isquemia, disminución o
total falta de oxigenación y finalmente puede producir infartos y necrosis, muerte celular. La formación de un trombo es un fenómeno siempre patológico. Los trombos pueden ser oclusivos cuando están totalmente ocluyendo la luz del vaso, o parciales o parietales cuando solamente cubren parte de la superficie interna. Tenemos acá un trombo dentro de este tejido muscular, en el cual estamos observando fibras musculares en corte transversal, un vaso sanguíneo que ha formado un trombo debido inicialmente a una lesión del endotelio y se va a coleccionar sangre coagulada, va a llegar plaquetas, van a llegar también tejidos de tipo fibrina, que es un producto de coagulación de la sangre. Y eso va a hacer que se altere el flujo de la sangre, debido a que el trombo ocluye parcial o totalmente la luz del vaso. Y va a haber ahí un proceso de hipercoagulidad sanguínea. Y todo eso va a hacer que se produzcan estos taponamientos, que en muchos casos podrían ser mortales. Hemos hablado de la túnica íntima, ahora hablaremos de la túnica media. La túnica media es la capa más gruesa del vaso sanguíneo, porque está conformada por fibras musculares en todo su recorrido, alternando con fibras elásticas. Está formada por capas concéntricas de fibras musculares lisas, voluntarias, y entre las fibras musculares encontramos fibras elásticas, fibras reticulares, proteoglucanos y glicoproteínas, estos dos últimos que corresponden a la parte del tejido conectivo. Las fibras musculares lisas, que están en la túnica media, van a producir estas células, por ejemplo los fibroblastos van a producir fibras elásticas, fibras reticulares, entre otros. Tenemos también que, si recuerdan ustedes, la capa íntima o túnica íntima tenía en la parte más interna, perdón, en la parte más externa, la lámina elástica interna, que la podemos ver acá, la lámina elástica interna, que es la base donde termina la túnica o capa íntima, porque primero se encuentra el endotelio, son celulitas una detrás de la otra, luego viene el subendotelio y luego viene la lámina elástica interna. Al terminar la lámina elástica interna comienza la túnica media, acá. La túnica media termina en la lámina elástica externa. Esta lámina elástica externa divide la túnica media de la túnica adventicia. La túnica adventicia consta de colágeno tipo 1 y de fibras elásticas. Esta es la túnica adventicia, porque esta es la túnica muscular, y aquí está la adventicia. Hay fibras elásticas, nervios, por ejemplo, este es un nervio, otro nervio, aprendan a reconocer nervios, o ya lo saben probablemente, porque llevaron histología 1. Los grandes vasos poseen normalmente sus propios vasos sanguíneos. La presencia de vasos sanguíneos dentro del vaso grande, pero en la capa adventicia, se denomina vasa vasoro, es decir, vasos sanguíneos dentro de un vaso sanguíneo grande. Estos pequeños vasos sanguíneos oxigenan y nutren a todo el vaso. Los vasos arteriales pueden ser arterias de gran calibre, que son arterias elásticas. Estamos hablando de los vasos arteriales. Las más grandes, como por ejemplo la aorta, se denominan arterias elásticas. Las arterias medianas se llamarán arterias musculares. Las arterias elásticas tienen también fibras musculares, pero además tienen una gran cantidad de fibras elásticas, como la aorta.
Y las de mediano calibre son arterias musculares, que tienen mucho más músculo y poca cantidad de fibras elásticas. Y tenemos también, dentro de los vasos arteriales, las arteriolas, que son arterias mucho más pequeñas, pero que conservan todavía su capa muscular y su capa adventicia, mientras que los vasos sanguíneos, mucho más pequeños todavía, como los capilares, solo tienen endotelio, es decir, ese epitelio plano simple en su interior. Acá nos quiere decir esta llamada de atención, es que a veces no es tan fácil diferenciar una arteria y una vena, pero si quisiéramos darle una visión, digamos, más amplia y poder observarla mejor, vemos que las arterias tienen un poco de más engrosado su capa media muscular, un poco más delgada las venas. En general, las arterias son un poco más pequeñas que las venas. Y la luz de las venas es más amplia que la luz de las arterias. Entonces, elementos de diferenciación de una arteria y de una vena. La arteria tiene una capa muscular mayor, más delgada la capa muscular de la vena. Pero la vena es más grande y la luz también más amplia que la arteria. Esa es una de las formas de diferenciación. Las elásticas son las de gran calibre, son de conducción, en la que va a tener ramificaciones. Por ejemplo, la arteria aorta y sus grandes ramificaciones tienen un color amarillento por la proteína elastina que tienen en su capa media. La capa íntima de las arterias de gran calibre es más gruesa que la íntima de la arteria muscular. ¿Por qué? Porque tienen una gran cantidad de fibras elásticas. Las arterias elásticas, que son las de gran calibre. Sigamos hablando de las arterias elásticas. Acá tenemos fibras musculares de una arteria elástica de gran calibre y que presenta entre las fibras musculares abundantes fibras elásticas. Por eso se denominan arterias elásticas. Esto es lo que dice acá, túnica media, que es la túnica muscular con láminas elásticas abundantes. Entre las láminas elásticas hay fibras musculares lisas, colágeno, proteoglucanos, glicoproteínas. En la túnica media se encuentra la lámina elástica externa. Lámina elástica externa que divide la capa muscular hacia arriba y la adventicia hacia abajo. Esa división la hace la lámina elástica externa. La túnica adventicia, que es básicamente tejido conectivo laxo con adipocitos, nervios y vasos sanguíneos vasa-vasorum abundantes. Las arterias medianas, calibre medio, también se llaman arterias musculares, porque predominan las fibras musculares. La mayor parte de las arterias son arterias medianas, musculares. La íntima, la parte interna, la túnica íntima, es más delgada, y la lámina elástica interna sí es más notoria. La lámina elástica interna, la que está por debajo del subendotelio. La túnica media está compuesta por células de músculo liso. Arteria muscular con su luz. Esto es lo que corresponde a la túnica íntima con el endotelio, que es la parte que está más cerca a la luz en contacto con las células sanguíneas que observamos aquí. La túnica media, muscular, y la túnica adventicia, tejido conectivo, una zona más clara, donde encontramos vasos sanguíneos, vasa-vasorum, nervios, adipocitos. Entremezclado con las células de músculo liso, en la túnica TM es túnica muscular. El músculo liso también tenemos fibras elásticas, pero en menor cantidad, en
que en las arterias grandes, elásticas. Colágeno tipo 3, es decir, que son fibras reticulares, y sulfato de condroitina, que también forma parte del tejido conectivo. En la adventicia se encuentran vasos sanguíneos capilares, linfáticos, la vasa vasorum, que es la unión de muchos vasos sanguíneos, y nervios. Arteria de gran calibre, hay fibras musculares, pero abundantes fibras elásticas en esta capa, que es la capa media, que es una capa muscular con abundantes fibras elásticas. La parte superior corresponde a la íntima y la parte inferior corresponde a la adventicia. Tenemos la íntima, la muscular y la adventicia. La de mediano calibre tiene pocas fibras elásticas, más fibras musculares. Las arteriolas son las arterias más pequeñas. Tienen una luz, tienen su capa íntima también, o su túnica íntima, su túnica muscular, y la túnica más externa es la túnica adventicia. Son vasos arteriales terminales, es decir, de las arterias pasan a las arteriolas y van a regular el flujo sanguíneo hasta las capilares. Las arteriolas más pequeñas no tienen lámina elástica interna, que habíamos visto en la íntima de los otros vasos sanguíneos más grandes, y tampoco tienen lámina elástica externa. La túnica íntima, con su endotelio, el endotelio nunca va a faltar en ningún vaso sanguíneo, ni siquiera en el capilar. Y su endotelio también tiene las arteriolas. La túnica media, músculo liso, y la túnica adventicia, tejido fibroelástico. Poca adventicia y con tejido fibroelástico, es decir, colágeno y fibras elásticas y fibras colágenas. Estamos viendo acá una vénula y una arteriola. Las arteriolas son más pequeñas, tienen la capa muscular un poco más gruesa y la luz menos amplia. La arteriola y la vénula son un poco más grandes, pero la capa muscular es mucho más delgada y tienen la luz más amplia. En resumen, las vénulas son más grandes con luz más amplia. Y las arterias son más pequeñas, luz más estrecha, pero la capa muscular o capa media es más luminosa. Ocurre en vénulas y arteriolas esta diferencia, como también en las grandes, en las venas y en las arterias. La misma diferenciación. Tenemos acá una arteria coronaria, una luz bastante amplia, esta arteria coronaria que es especial, que son las dos arterias coronarias que irrigan el corazón, y es donde con mayor frecuencia pueden producirse los trombos, es decir, los acúmulos de sangre coagulada, y que pueden ocluir la entrada de sangre al interior del corazón a través de estas arterias coronarias y producir infartos. Y presentan pues una luz amplia, tienen la capa íntima más interna, la capa media muscular. La arteria coronaria es una arteria muscular mediana, y la capa externa es la capa adventicia. La producción de los ateromas, ya un poco entrando a la patología, vemos que los ateromas son formaciones de lípidos y también tejido conectivo dentro de la luz de un vaso sanguíneo. Y vean ustedes, los ateromas son fibroadiposos, adiposos por la gran cantidad de lípidos, colesterol, triglicéridos, ácidos grasos, y también por la presencia de colágeno, fibras colágenas, más lípidos,
pues se produce el ateroma que se pone sobre la superficie del endotelio, comienza a crecer y al crecer puede producir en algún momento una obstrucción del paso de la sangre. Y en otros casos puede romperse el ateroma y al romperse sangrar y producirse un trombo. Y los trombos ustedes saben que ocluyen a veces totalmente la luz del vaso sanguíneo. Y acá tenemos un ateroma sobre el endotelio de la capa íntima que ha crecido de una manera moderada, no muy amplia, y por debajo de la íntima tenemos la capa o túnica muscular, por debajo de la túnica muscular la túnica adventicia. Este señor está sufriendo un infarto. En más del 90% de los casos, esta isquemia, falta de oxigenación de los órganos, se debe a reducción del flujo sanguíneo coronario por las arterias coronarias que irrigan el corazón, causada por una obstrucción arterial en la arteria coronaria y que se inicia con la ateroesclerosis. Lo que habíamos visto, el ateroma es lo mismo que decir ateroesclerosis, es decir, presencia de atero significa grasa, lípidos, esclerosis viene del colágeno, se endurece esta zona por el colágeno, se llena de lípidos, triglicéridos, ácidos grasos, colesterol, se endurece y miren el pequeño espacio de luz que podría haber. Esto es el pequeño espacio de luz. Y acá algo, ¿no? Es un ateroma. También tenemos la arterioesclerosis. La arterioesclerosis es la esclerosis de la arteria, es decir, la presencia de tejido conectivo denso, tejido conectivo grueso, duro, engrosamiento y endurecimiento de las arterias, sobre todo en la capa muscular, y al endurecerse y al engrosarse, pues va a limitar el flujo sanguíneo. Y hay un tipo de arterioesclerosis llamadas arterioesclerosis de la túnica media, miren ustedes acá, llamada arterioesclerosis de Mockenberg, que puede estar presente en arterias medianas y sobre todo en las arterias del útero, donde se ven con alguna frecuencia esclerosis. ¿Qué significa esclerosis? Presencia de tejido conectivo colagenoso, formando un tumor con sales de calcio y además presencia de tejido fibroso colágeno, endurece las paredes del vaso sanguíneo. Estructuras sensoriales especializadas de las arterias, tenemos los senos carotídeos. Son pequeñas dilataciones de las arterias carótidas internas. Estos senos son varoreceptores, es decir, detectan variaciones en la presión sanguínea y transmiten esa información de las variaciones de la presión sanguínea al sistema nervioso central. Tenemos acá las carótidas internas, las que van a tener estas dilataciones, que estas dilataciones son los senos carotídeos y cuya función va a ser detectar variaciones en la presión arterial. Bueno, tienen su túnica media, esto es túnica íntima y túnica adventicia. De la pared arterial estamos hablando de la arteria carótida. Los impulsos de los nervios aferentes, es decir, los sensitivos, son procesados por el cerebro con el fin de controlar la vasoconstricción y mantener una presión arterial normal. Entonces, el seno carotídeo es una estructura que se encuentra en las carótidas internas y que son varoreceptores sensoriales que detectan variaciones en la presión sanguínea. Los cuerpos carotídeos se encuentran igualmente muy cercanos a esa zona de la carótida, pero en la intersección entre la arteria carótida de tipo interna y la carótida externa. La intersección con la carótida común en esta zona, en esta bifurcación. Son pequeños quimioreceptores, es decir, son receptores químicos
que también van a emitir señales. En este caso, los cuerpos carotídeos van a recibir información sobre las concentraciones de oxígeno y de dióxido de carbono. Entonces, cuerpos carotídeos en esta zona, intersección de la bifurcación de la carótida común, carótida interna y externa. Son sensibles, es decir, informan, dan cuenta de una tensión de oxígeno baja o de un alza del CO2 y también de un pH bajo dentro de la sangre arterial. William Harvey fue un conocido fisiólogo del siglo XVII, que fue el primero que completó los estudios de la circulación sanguínea. Y vamos a ver ahora los vasos sanguíneos capilares. Capilares es lo que vamos a ver en este momento. Está compuesto por una única capa de células endoteliales, que se llaman capilares, una célula detrás de la otra, es decir, tiene un epitelio plano simple. Está formada la pared de los capilares por de 1 a 3 células. Tienen un debajo del endotelio del capilar, parte más interna, acá, vamos a encontrar una lámina basal. Los capilares presentan pequeños poros en su superficie, donde va a permitir estos poros la difusión de proteínas, básicamente. Tenemos acá un vaso capilar pequeño, porque solo tiene endotelio, mientras que las arteriolas que vemos acá tienen también endotelio, pero también tienen tejido muscular y una delgada capa de adventicia. Y vamos a ver ahora las células del endotelio, de los vasos sanguíneos capilares, que tienen algunas pocas organelas, como complejo de Golgi, mitocondrias, poliribosomas y sacos de retículo endoplasmático rugoso. Y se comunican entre ellas, entre las células endoteliales, a través de estas, miren ustedes, este tipo de comunicación llamadas zónulas de oclusión. Pericitos son formaciones que están adheridas a cada uno de los vasos sanguíneos capilares. Estos pericitos tienen dos funciones muy importantes. Esto es la pared del capilar y este sería el pericito. El pericito está, como ven ustedes, adherido al vaso sanguíneo capilar y cuya función es doble. Participan en la reparación de los tejidos y también en su interior presentan miosina, actina, tropomiosina, lo que sugiere una función contráctil. Dos funciones entonces de los pericitos que lo vemos acá. Es un pericito, está unido por su membrana basal al endotelio de este capilar. Y estos pericitos presentan miosina, actina, tropomiosina, lo que le va a dar una función contráctil, además de que reparan los tejidos. Estos tejidos endoteliales del vaso sanguíneo capilar. Pero cuando hay un daño de estos vasos capilares, por algún motivo, estos pericitos van a formar nuevos vasos sanguíneos y nuevas células de tejido conectivo. Entonces, repitiendo, participan en el proceso de reparación de tejidos ante algún daño de esos vasos sanguíneos capilares. Los capilares pueden ser de 3 tipos. Capilares continuos, por ejemplo, en el tejido muscular, tejido nervioso, conjuntivo, cerebral. Continuos, ¿qué significa? Que dentro de su superficie no posee cavidades, fenestraciones, no hay comunicación por intermedio de su superficie externa. Los otros tipos de capilares son fenestrados, que sí tienen fenestras, es decir, comunicación para algunas moléculas al interior de su membrana basal, de su endotelio.
Y esos capilares fenestrados o viscerales pueden estar presentes en el intestino, glándulas endocrinas o en los glomérulos renales, que tienen estos órganos capilares de tipo fenestrado, con cavidades pequeñas. Los capilares sinusoides ya son vasos sanguíneos que tienen fenestraciones más grandes, tan es así que a estos capilares sinusoides también se les llama discontinuos, porque no tienen una superficie totalmente completa, continua, sino discontinua, con cavidades donde pueden pasar incluso células sanguíneas, y eso ocurre, por ejemplo, capilares sinusoides en la médula ósea, hígado, vaso, ganglio linfático y glándulas de tipo endocrino. Tenemos un capilar continuo, donde no hay fenestraciones, la luz está acá y la superficie externa está continua. Fenestrado, miren estos poros que se encuentran, las fenestraciones, ayudan a pasar ciertas moléculas a través del endotelio. Y los capilares sinusoides o discontinuos, pues tienen sí cavidades un poquito más amplias, donde algunos elementos sanguíneos pueden atravesar por acá, por ejemplo. Regulación del flujo sanguíneo. ¿Cómo se regula el flujo sanguíneo? Mediante anastomosis arteriovenosas. Son comunicaciones entre arteriolas y vénulas. Las anastomosis arteriovenosas, como su nombre lo indica, son comunicaciones entre arteriolas y vénulas. Esta es una vénula, esta es una arteriola. Aquí tenemos esta comunicación, lo que se denomina entonces anastomosis arteriovenosa. Cuando las anastomosis arteriovenosas se cierran, entonces la sangre pasa a través del lecho capilar, los vasos sanguíneos capilares. Y estas anastomosis arteriovenosas también tienen una propiedad de la termorregulación, es decir, regula el calor que va a tener la piel por las respectivas anastomosis. Los vasos sanguíneos tienen una temperatura más alta, por eso que hay más calor en su interior. Por eso que cuando uno tiene un rubor en la cara, pues se siente caliente por la acumulación de sangre. Y es también la acumulación de sangre en estas anastomosis arteriovenosas van a dar la termorregulación de la piel, entre otras propiedades. El glomus es un tumor benigno, que lo vemos acá, en redondo. Está constituido por músculo liso. Cercanamente a él vamos a encontrar la presencia de nervios, y también cercano a él vamos a encontrar glándulas sudoríparas, como acá 7 y como acá en 5. Este es un conducto de glándulas, todo está acá, para que ustedes lo vean bien. Entonces el glomus viene a ser como si fuera un tumor benigno, que es muy sensible, que presenta de repente algunas inflamaciones y va a producir dolor intenso. Muchas veces hay que sacar ese glomus. Es como si fuera una tumoración benigna que puede estar presente en ciertas personas. Se encuentra en las puntas de los dedos, en el pulpejo de dedo, lecho unguial por debajo de la uña y en las orejas. Es un tumor benigno y que recibe una arteriola y luego también está inervado a través de estos filetes nerviosos. La cantidad de filetes nerviosos que presenta es lo que va a producir, digamos, sensaciones de dolor en muchos casos. La metaarteriola, que es una metaarteriola, esta de acá es una metaarteriola, son ramas pequeñas que conectan una arteriola con un capilar. Esta es la arteriola, este es un capilar. Son capilares. ¿Cómo se comunica la arteriola con el capilar? Por intermedio de la metaarteriola, que es esta. Y esa comunicación se controla por intermedio de esfínteres precapilares para darle paso o no a esta conexión
arteriola capilar, por intermedio de esfínteres. Las venas regresan la sangre al corazón. Hay una capa íntima, la capa íntima de todos los vasos sanguíneos, en este caso de las venas, presenta un subendotelio y un subendotelio, que a veces puede estar ausente en las venas, el subendotelio. Presenta una túnica media con fibras musculares lisas y fibras reticulares elásticas, y también presenta una capa adventicia. Todo lo que vemos en las arterias también lo tiene las venas, pero con algunas características. Por ejemplo, el diámetro de la luz es más grande, una luz bastante grande, una capa íntima que tienen acá. La capa íntima está cercana a la luz. Luego acá en este anillo la capa muscular o túnica, hablemos de túnica, túnica muscular, y aquí tenemos la túnica adventicia, donde está la vasa vasorum, recuerdan ustedes. Y acá tenemos también otra de las venas que tienen válvulas. Acá, para decir que tienen válvulas, para estas válvulas evitan la circulación retrógrada hacia atrás, para que la sangre en su fluidez no regrese, ¿no? Válvulas interior son pliegues de la capa íntima hacia la luz en forma de media luna. Son abundantes en las venas de los miembros inferiores, ¿cierto? Estas válvulas. Acá tenemos un cuadro para que ustedes lo lean. El tipo de venas, grandes, medianas, pequeñas, y las vénulas, lo que corresponde a su túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. A veces pueden ser preguntas de examen, estas pequeñas lecturas, donde hay algunas diferencias entre lo que corresponde a las características de las capas, túnica media, íntima y adventicia, tanto en venas grandes, medianas y vénulas. El sistema vascular linfático es una circulación también parecida a la circulación sanguínea, pero es circulación linfática. No confundir circulación sanguínea con circulación linfática. ¿Cómo se produce la circulación linfática? Los vasos linfáticos van a recoger el líquido extracelular que va eliminando al intersticio los capilares. Los capilares a veces están llenos, repletos, plenos, y pueden eliminar un poco de su superficie interna de líquido extracelular con linfocitos. Ese líquido extracelular lo recoge los vasos linfáticos y se llama, en los vasos linfáticos se llama linfa. Transporta básicamente linfocitos, la linfa, y su circulación es para llegar hasta el corazón. Tienen su endotelio con su lámina basal incompleta. Entonces, este es un vaso sanguíneo linfático, con la circulación linfática, que es el líquido extracelular que ha sido eliminado por los capilares. En su recorrido atraviesan los ganglios linfáticos. No hay linfáticos en la médula ósea ni tampoco en el sistema nervioso central. Los vasos linfáticos tienen estructura similar a la de las venas, con válvulas. Estas son válvulas de los ganglios, de los vasos linfáticos. Se contraen estos vasos linfáticos a través de sus músculos, lo que permite al contraerse tenga un movimiento ascendente hacia el corazón. En los vasos linfáticos mayores presentan una túnica media muscular. Esa muscular es la que va a permitir la contracción de esos músculos para permitir el movimiento ascendente. Hay conductos linfáticos mayores y menores, que ya hemos dicho que tienen estructuras similares a las venas, y tienen vasa vasorum, los conductos linfáticos mayores, es decir, vasos sanguíneos dentro de la capa adventicia del vaso linfático.
Bien, eso es todo, alumnos. No sé si tendrán alguna pregunta. No, profesor. Bien, bien, muchas gracias entonces por su amable atención. Nos veremos la próxima semana. Estaremos en contacto, si es que así se requiera, con los delegados, digamos, correspondientes para algún tema en el transcurso de la semana. En la tarde de hoy les voy a pasar la clase, ¿sí? Porque tengo clases hasta 2 de la tarde. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, muchas gracias.